reincorporando. Entonces, ustedes entran al aula virtual, puede ser desde Tariquía o directamente desde Moodle, si es que se han descargado la aplicación. Para instalarse la aplicación, hacen clic acá y se instalan, ¿ya? Se instalan. Les va a pedir sitio web, ustedes tienen que escribir aula.ms.edu.bo, ¿ya? Entonces, cuando hagan eso, van a ingresar a esta aula virtual de Moodle. Van a ingresar a esta aula virtual de Moodle y ahí tienen la bienvenida. Verifiquen que estén en el grupo 1 de matemáticas de gestión pública. Esta es el aula virtual del grupo 1. Si estuvieran en el grupo 2 y entran, tal vez vean otras cosas o tal vez no vean nada. Depende de si el docente ha cargado alguna otra información o no ha cargado nada todavía. ¿Listo? Entonces nosotros Este es el grupo 1, ¿no, dice? Perdón. somos del grupo 1 ahorita. Está bien, no importa. Es el momento de hacer la aclaración. Está bien que la hayan preguntado. Siempre y cuando hablen con respeto, con educación, pueden hablar en cualquier momento. ¿Ya, jóvenes? Ahora, para marcar la asistencia, aquí vamos a hacer clic, pero les voy a mostrar a los que recién se están incorporando. Aquí en el aula virtual de Moodle está el enlace para todas las clases mediante videoconferencia de Zoom, así que si se olvidan, ahí está en Moodle. Está el código de la reunión, está el código de acceso o contraseña. Es la sigla de la materia, el código de acceso, LAM 115. Después, abajito está el enlace para ingresar al grupo de WhatsApp. Hacen clic ahí y se van a unir al grupo. Ya he cargado la primera clase del día martes, el plan de trabajo de la materia y la clase del día jueves, donde ya hemos comenzado a avanzar sobre lógica proposicional. Entonces, así voy a ir cargando contenido en cada uno de los temas. Ahora, volvamos a la asistencia. Para marcar la asistencia, ustedes hacen clic ahí, buscan la clase del día de hoy, la fecha 25, no, hoy es 2 de marzo. Aquí está. Está habilitado para enviar asistencia. La clase del jueves todavía no. Solo se puede marcar la asistencia en la hora de clases. Así que no me digan después de clase, una media hora después, ingeniero, no pude marcar porque me olvidé, ¿me puede ayudar? No, jóvenes, no puedo ayudarles. El sistema recibe las asistencias solo durante la hora de clases, ¿ya? Si es que tienen trabajo o han tenido alguna emergencia, ahí sí me pueden presentar algún justificativo, o si tienen cruce de horarios con otra materia, me presentan algún justificativo para que yo les tome en cuenta a la hora de pasar las notas. El sistema va a seguir marcando, pero yo puedo tomar esa consideración, esa tolerancia, ¿ya? Yo soy persona, la máquina no es persona, la máquina no entiende justificaciones, ¿no ve? En cambio yo sí, yo razono y yo sí entiendo. Entonces, para enviar su asistencia o para marcar su asistencia, hacen clic aquí y escogen la opción presente, falta justificada, retraso, falta injustificada. Entonces, si están en clases, marcan presente y guardan cambios, o creo que de ustedes dice enviar asistencia, o creo que automáticamente ponen presente y ya se marcó y los manda aquí a la página de inicio. ¿Ya? Ahora sí han entendido todos. ¿Alguien tiene algún problema para ingresar? Ya. Entonces vamos a volver a la presentación que estábamos teniendo. ¿Listo? Estábamos aquí. Ya habíamos visto la introducción de lógica, ya hemos visto qué son las proposiciones. ¿Recuerdan qué son las proposiciones? Sí. ¿Recuerdan qué son las Es de proposiciones? saber si algo es verdadero o falso. Algo No, así. son oraciones declarativas. Perfecto. Sí. Las dos Declarativa de respuestas, palabras, números o símbolos. ya, las dos respuestas están bien. ¿Listo? Dice, perdón que lo interrumpa, Ya. creo que para muchos es la primera clase, para los que han dado la prueba de ciencia académica, debe ser la segunda, la directa. Ya. Quieren que haga un repaso rapidito, pero ustedes luego tienen que acostumbrarse. Si no están en la clase, ya les mostré en Moodle, están los videos de las clases. Entonces, para que Solo ustedes son esas aprendan- dos clases, ¿no? Exacto.
Les voy a hacer un Ya, repaso pero- ahorita rapidito. ¿Listo, jóvenes? Les entiendo. Voy a hacer un repaso rapidito, pero ustedes luego tienen que ponerse al día. ¿Ya? ¿Cómo se ponen al día? Ya no se van a prestar el cuaderno a sus compañeros, sino que entran al aula virtual de Moodle, ven el video, van tomando apuntes y de esa manera se van a poner al día. Si después de ver el video les queda alguna duda, se anotan y aquí en la clase en vivo me van a preguntar, ingeniero, tengo esta duda. ¿Listo? Entonces voy a tener esa tolerancia ahora, les voy a hacer un repaso rapidito. ¿Listo? Un repaso rapidito para todos los que recién se están enterando. ¿Listo? Vamos a ver. Denme un minutito, voy a poner pausa un momento. Ya, el contenido que vamos a avanzar es este, en este tema de lógica. Vamos a ver la introducción, operaciones proposicionales, ya hemos visto la introducción y definiciones, ya estamos comenzando hoy, vamos a avanzar lo que son las operaciones proposicionales, luego vamos a demostrar teoremas del álgebra proposicional que se van a convertir en leyes. Luego vamos a ver razonamientos y finalmente funciones proposicionales. ¿Ya? Entonces, veíamos que la lógica es un lenguaje de símbolos, de conectivos y además es un lenguaje claro que no recibe malas interpretaciones, no permite dobles interpretaciones que son conocidos como ambigüedades. ¿Listo? Que no están claras. En cambio, la lógica sí es clara. La lógica ha sido importante para el desarrollo de la ciencia en sus distintas áreas de estudio porque comenzó cuando el ser humano hizo observaciones de la naturaleza y observaba cosas que eran verdaderas, siempre se cumplían en cualquier lugar o en cualquier momento o todo el tiempo se cumplían, son incuestionables y que no necesitan demostración. Esas verdades básicas fundamentales se conocen como axiomas. Esas son como, por ejemplo, el sol sale todos los días en la mañana y el sol se pone todos los días en la noche o al anochecer. El día es claro y la noche es oscura. Son verdades universales. Si alguien quiere demostración, le dicen, bueno, ¿no me crees que el sol sale todos los días en la mañanita? No, no te creo. Ven mañana y vas a ver. Y quizás sale el sol. Entonces no necesitan demostración, son verdades. ¿Listo? Verdaderas. Con un grupo, con varias axiomas se demuestran los teoremas y con los teoremas se construyen las teorías. La teoría de los números reales, la teoría de la evolución y así. ¿Listo? Después hemos visto la definición de proposición, que es una oración que declara algo, que afirma o que niega algo, pero que lo declara y que puede ser juzgada como verdadero o falsa. ¿Ya? Entonces, una proposición es un conjunto, colección o agrupación de palabras, números o símbolos. Puede ser juzgada como verdadera o falsa y se representa a través de letras minúsculas de la mitad del alfabeto, jóvenes. ¿Listo? Después, no todas las oraciones son proposiciones. Algunas no van a ser proposiciones porque son, por ejemplo, las órdenes. Las oraciones imperativas no son oraciones declarativas, no declaran algo, no se pueden juzgar como verdaderas o falsas. Entonces, esas oraciones imperativas son órdenes y no pueden que se cumplan o puede que no se cumplan. ¿Ya? Después, los saludos tampoco son proposiciones, porque solo nos saludan, no son ni verdadero ni falso. O se pueden responder los saludos o no se pueden responder los saludos. ¿Ya? Y finalmente las preguntas se pueden responder o no. No podemos juzgar una pregunta como verdadera ni falsa. Entonces, solo las oraciones que dicen algo que están completas pueden ser juzgadas como verdaderas o falsas. ¿Ya? Después, ejemplos de proposiciones, Juan ama el cine o el cine es amado por Juan. No importa cómo lo escribamos, en la lógica lo importante es el significado. ¿Listo? 3 es número primo, el calor dilata los cuerpos. No son proposiciones las que ya les dije. Las órdenes, afirmaciones incompletas, el árbol de la plaza. Sí, sabemos que hay un árbol en la plaza, pero ¿qué ha hecho ese árbol? Se cayó, está floreciendo, está viejo, es bonito, es feo. No está completa la oración
y no se puede juzgar como verdadera o falsa. ¿Quién está ahí? Es una pregunta, nos pueden responder o no. Hola es un saludo, tampoco es una proposición. ¿Ya? Después, este ejercicio lo hemos hecho, lo van a hacer jóvenes y van a ver el video para entenderlo mejor. ¿Listo? Y estábamos comenzando con las operaciones proposicionales. Las operaciones proposicionales son operaciones que se realizan sobre las proposiciones. Las proposiciones las representamos mediante una letra. Esta es la proposición A minúscula, 2 puntos, Jesús es rápido. B minúscula, 2 puntos, el gato blanco. No nos dice qué hace el gato blanco, es malo, es bueno, es bonito, es feo, es joven, es chiquito, es grande, es gordo, flaco. No nos dice, así que no es proposición porque no la podemos juzgar como verdadera o falsa. Esto no está completo porque las fórmulas tendrían que tener igual o mayor, menor, menor, igual para poder juzgar si es verdadero o es falso. Entonces, nosotros en el colegio hemos aprendido aritmética a realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división con números. Ahora en lógica vamos a hacer operaciones con proposiciones. Las operaciones proposicionales consisten en agarrar varias proposiciones simples como las que hemos visto y unirlas mediante conectivos lógicos. Ahí están las proposiciones simples, la proposición simple P minúscula, Q minúscula, R minúscula, y las unimos mediante estos conectivos lógicos, que son el de la conjunción, disyunción inclusiva, condicional, bicondicional y disyunción exclusiva. Estas son las operaciones como multiplicación, suma y resta y demás. ¿Ya? Entonces, con unir estas proposiciones simples mediante estos símbolos, los conectivos lógicos y que representan operaciones proposicionales, obtenemos proposiciones compuestas. La de aquí dice P o Q, sí, solamente sí, R. ¿Y qué son las proposiciones compuestas? No son nada más que proposiciones simples unidas mediante estos conectivos lógicos. ¿Ya? Ahora sí, no es mucho lo que hemos avanzado, pero sí hemos estado avanzando a un ritmo lento para que ustedes puedan hacer los ejercicios. Hemos hecho ejercicios durante la clase pasada y aquí ya nos podemos enganchar todos. ¿Listo? Lo importante era recordar que son proposiciones, son conjuntos de palabras, números o símbolos, pueden ser ecuaciones, pueden ser solo palabras que dicen algo, que están completas y las podemos juzgar como verdaderas o falsas. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar a estos conectivos lógicos. Los conectivos lógicos jóvenes, esto no lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Los conectivos lógicos son unos simbolitos con los que unimos a las letras de la mitad del alfabeto. Esto no es una letra, no, es un símbolo. Este símbolo conecta proposiciones simples y las vuelve, cuando ya están conectadas, las vuelve una proposición compuesta. ¿Compuesta por qué? Por proposiciones simples. ¿Ya? Esta se parece a la pestañita que está sobre la letra ñ. Esa proposición, ese conectivo se conoce como el conectivo lógico de la negación y la operación asociada es negar. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una proposición que dice Juan es muy inteligente, si le ponemos esta pestañita delante de la proposición, se vuelve Juan no es muy inteligente. No, Juan, no es cierto que Juan sea muy inteligente. ¿Ya? La cuestión es ubicar este no o este no es cierto o no es verdad, de tal manera que se entienda esa negación de la proposición. ¿Listo? La negación se aplica sobre una sola proposición simple. No es necesario unir varias. ¿Cómo lo hacemos? A ver, aquí voy a escribir, por ejemplo, tenemos la proposición simple P minúscula. Ahí adelantito le voy a negar. Le voy a negar. No P. Y se lee no P. ¿Ya? Basta una proposición simple. Le ponemos adelante la negación y ya se convirtió en una proposición compuesta. Ya no es solo P, ahora es no P. ¿Listo? Ya se convirtió en otra proposición compuesta. ¿Listo? Entonces continuemos. Este es el primer conectivo lógico y está asociado a la operación de la negación. Enseguida los vamos a estudiar. Enseguida los vamos a ir estudiando, ¿no, jóvenes? Entonces continuemos.
El siguiente es el conectivo de la conjunción con J, no con F. No se me van a confundir. Es la conjunción de juntar con, ¿ya? La conjunción se conoce como producto lógico. ¿Por qué? Porque tiene la misma propiedad que la multiplicación. Más por más, ¿cuánto es, jóvenes? Positivo. Entonces recuerden, de ahí viene el producto lógico. Entonces es la conjunción y lo que hace es cuando leemos en nuestro lenguaje natural, le aumenta la letra I, une dos proposiciones simples, la conjunción une dos proposiciones simples, la P y la Q, y se lee así. Una rayita, otra rayita. La conjunción es como un triángulo sin la base, y se lee P y Q. Con eso ya se ha construido a partir de las proposiciones simples P y la proposición simple Q, ya se ha construido la proposición compuesta P y Q. ¿Ya? Lo único que hace, este simbolito representa la I. La I. Corazón, estaba pesado el carro cuando lo hace. Por favor, estoy desactivando los micrófonos, jóvenes. No los vuelvan a activar. No sé por qué sigue sonando si ya les he apagado el micrófono. Ya. Entonces, lo que hace es ponerle la letra I. Estito representa la letra I. ¿Listo? Después vamos a continuar. Se tiene la disyunción inclusiva. Está representada por el conectivo lógico que parece una B chica. Se conoce también como suma lógica. ¿Listo? En este caso se interpreta esta letrita, no es una letra, este conectivo u operador proposicional se interpreta como la O. Y O es uno o es el otro o son ambos a la vez. Eso se obtiene, por ejemplo, al unir dos proposiciones mediante la disyunción inclusiva, sería P o Q. ¿Ya? Es P o es Q o pueden ser ambos a la vez. ¿Listo? O es P o es Q o ambos a la vez. Eso se lee como P y o Q. P y o Q, los dos a la vez. Pero no tanto el I, es más P o Q. O es P o es Q o son ambos a la vez. O son ambas proposiciones a la vez. ¿Listo? Después está el conectivo lógico de la disyunción exclusiva. Es el O, pero con una rayita de resta. También se le conoce como diferencia simétrica, porque resta a los que son iguales. Eso le pueden colocar ustedes ahí para que cuando lo estudiemos recuerden. Resta o elimina a los iguales. Por eso se le conoce como diferencia simétrica. ¿Listo? En este caso también junta dos proposiciones simples, P o Q, pero con la rayita. La rayita abajo que es de la resta o diferencia simétrica. Este es el caso de es uno o es el otro, pero no pueden ser los dos a la vez. ¿Ya? En cambio aquí, en la disyunción inclusiva, es uno o es el otro, o podrían ser los dos a la vez. Pedro es estudiante universitario o trabaja. Bueno, hay muchos que son estudiantes y también trabajan, entonces puede ser eso. Todos los estudiantes del curso son estudiantes o trabajan. Entonces, algunos que son estudiantes no trabajan, no importa, ya cumplen con parte de la oración. Algunos estudian, también trabajan, bueno, cumplen la oración. Algunos trabajan y no estudian, bueno, también cumplen la oración. En cambio, este dice, cada estudiante de este curso es hombre o es mujer. A ver, preguntamos a Pedro, ¿qué es? Es hombre. ¿También será mujer a la vez? No. A ver, María, ¿es hombre? No, no es hombre. ¿Es mujer? Sí, es mujer. Hay algunas situaciones en las que no se puede ser las dos opciones al mismo tiempo. Ahorita son las 9:42.
Puede ser esta hora, la hora que marca el reloj, puede ser de día o puede ser de noche, entre paréntesis, pero no ambos a la vez. Si ahorita son las 9:42 de la mañana, ¿también podrá ser 9:42 de la noche? No, ¿verdad? No. No. No, ahorita no puede ser de noche. No. Ya. Si esperamos 12 horas y recién están viendo el video algunos compañeros, son las 9:42 de la noche, ellos van a decir sí, pero ¿será también 9:42 de la mañana en ese momento? No, no sé. Entonces, o es uno o es el otro, pero no pueden ser los dos al mismo tiempo. Como cada uno de nosotros tenemos un sexo o un género y no podemos ser del otro género al mismo tiempo. Tal vez algunos quieran operarse y cambiarse de género y volverse transgéneros, pero una vez que se hagan la operación, ya van a dejar su género original. Si eran varones y se operan, van a ser mujeres y ya no van a ser hombre y mujer al mismo tiempo. O al revés, mujeres que quieren ser hombres, se operan y ya no van a poder volver a ser mujer al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces continuemos. Después está la implicación o condicional. Esta flechita es el condicional. Esto se escribe así. Les voy a mostrar. Se escribe así. Une dos proposiciones simples. Une a la P. Es muy difícil para mí escribir con el teclado de Zoom, pero hago el esfuerzo. Y quiero que ustedes hagan el esfuerzo. Esto es una flechita con dos rayitas y la punta de la flecha. Aquí imaginen que está más junto. ¿Ya? Cuando tenemos así, unimos a dos proposiciones simples y la volvimos una proposición compuesta mediante el condicional o implicación. Esto se lee de la siguiente manera. Si la primera proposición, entonces la segunda proposición. Cuando vemos así, imaginariamente nosotros le aumentamos aquí adelante de la primera proposición, de esa proposición compuesta, le aumentamos una letra si. Si P, y esta flechita se conoce como entonces. Si P, entonces Q. ¿Ya? Si P, entonces Q. A la primera proposición simple se le conoce como antecedente, porque está antes de la flecha. Es lo que ocurre antes de la flecha. Y lo que está después de la flechita se conoce como consecuente. Es lo que está después de la flecha, es la consecuencia. Algo ocurre antes, entonces la conclusión es esta. Si llueve y estoy en la calle sin paraguas, entonces me mojo. ¿Ve? Mojarme es consecuencia de haber estado en la calle sin paraguas durante la lluvia. ¿Listo? Ahorita estoy haciendo una presentación de estos conectivos y enseguida vamos a estudiarlos a más detalle. Después está el bicondicional. Es una flechita con dos puntas de flecha, una a cada extremo. Esta doble implicación o bicondicional se lee la proposición simple P. A ver, se los voy a escribir. La proposición simple P, flecha y la flecha. Q. Se lee P, sí y solamente sí, Q. Aquí, por ejemplo, pongo la letra P y aquí está Q. Aquí era de este condicional de arribita era si P, entonces Q. ¿Listo? Entonces, jóvenes, quisiera que vayan terminando de copiar esta tablita y enseguida vamos a continuar ya profundizando el estudio de la negación, pero para ello vamos a ver previamente cómo se construye la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, terminen de copiar esta diapositiva. Voy a poner pausa a la grabación. Vamos a ver el procedimiento para calcular o construir las tablas de verdad. Quiero que dejen este espacio porque aparte de lo que van a escribir, aquí yo les voy a mostrar un ejemplo. ¿Listo? Entonces, para construir tablas de verdad que son disposiciones ordenadas y conformadas por columnas y filas, lo cual se conoce como arreglos o matrices, ahí se tienen o se registran las posibilidades de verdad de las proposiciones. ¿Cuántas posibilidades de verdad tendrán las proposiciones, jóvenes? ¿Cuántas posibilidades cree que habrán? Dos. ¿Cuáles son esas dos? Falso o verdadero. Exacto.
Eso en una proposición simple, pero en una proposición compuesta hay varias proposiciones simples, ¿no ve? Entonces ahí tenemos que construir la tabla de verdad para saber el valor de verdad de la proposición compuesta. Entonces el procedimiento es construir la tabla de verdad. Primero tenemos que calcular cuántas filas va a tener esa tabla, cuántas columnas va a tener esa tabla de verdad. ¿Listo? Entonces se van copiando estos pasos y yo les voy a ir explicando enseguida. ¿Ya, jóvenes? Construir la tabla, colocar el encabezado, asignar los valores de verdad, y aquí está cómo se asignan los valores de verdad, y yo aquí les voy a mostrar un ejemplito. Que no se pasen, dejen este espacio imaginario, o si quieren le hacen con el cuadrito para que ahí yo les muestre un ejemplo. ¿Listo, jóvenes? Entonces vayan terminando de copiarlo, y entonces vamos a ver el procedimiento para construir las tablas de verdad. Lo primero es construir la tabla, dibujar la tabla. Dibujar la tabla significa armar el cuadrito, ¿no es cierto? Y eso se hace de la siguiente manera. Primero hay que determinar el número de columnas y también el número de filas. Pero para ello lo primero es que nosotros contemos cuántas proposiciones simples hay, es decir, cuántas letras hay. Hay P, Q, R, S, T. Vamos a contar cuántas de esas letritas hay. Entonces, N minúscula es el número de proposiciones simples. ¿Ya? N es el número de proposiciones simples. ¿Listo? N es el número de proposiciones simples. Ya. Después tenemos que calcular el número de columnas. Y ahí sí, el número de columnas es igual a esa N más 1. ¿Listo? Al número de proposiciones simples más 1. A ver, hagamos un ejemplo. Hagamos para esta proposición. P, a ver, si P, entonces Q. ¿Ya? Para esa proposición compuesta vamos a hacer. ¿Cuántas proposiciones simples ven aquí, jóvenes? ¿Cuáles son esas dos? Entonces, para nuestro caso, N va a valer 2. Lo voy a hacer con color rojo ya lo del ejemplo. N igual a 2. ¿Listo? Luego dice, el número de columnas. El número de columnas, para nuestro caso, ya va, ¿listo? El número de columnas es igual a... ¿Cuánto vale N? 2 más 1. Entonces eso es igual a 3. Eso es igual a 3 columnas. ¿Ya? Columnas son las paradas como los pilares de las casas. ¿Listo? Después tendríamos que saber cuántas filas va a tener. Filas es 2 elevado a n. Las filas son, perdón, las filas son las que son horizontales. ¿Ya? Entonces voy a escribir la fórmula. Aquí al costadito está el número de filas, es 2 elevado a n. El número de filas es igual a 2. Este símbolo significa elevado a n. ¿Ves? Elevado a n. En nuestro caso, ¿cuánto vale n, jóvenes? 2. Sería 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. Esto lo estoy escribiendo aquí porque no tengo mucho espacio, pero ustedes lo van a ir llenando aquí en ese cuadrito que han dejado. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de escribir, lo colocan en este cuadrito. Después, el siguiente paso es colocar el encabezado. Entonces, yo voy a dibujar una tabla con este número de columnas y este número de filas. ¿Listo? Voy a dibujar la tabla. Miren, voy a dibujar la tablita. A ver, un ratito. Estaba viendo qué tamaño tengo para dibujar la tabla. Ahí está la tabla, más o menos. ¿Listo? ¿Cuántas columnas tiene? 3 columnas. Entonces, las primeras columnas van a ser para las proposiciones simples.
¿Qué proposiciones simples hay? P, Q. Y la columna más grande es para el resultado. ¿Listo? Ahora, las filas son 4. La primera fila va a ser la primera no cuenta, la primera es del encabezado. Luego va a haber 4 filitas. ¿Listo? Dice aquí, el segundo paso, una vez que hemos dibujado la tabla con 3 columnas y 4 filas aparte de la fila del encabezado. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir? Fíjense, aquí está el encabezado. Esta fila no cuenta. ¿Ya? Esa filita no cuenta. Entonces vamos a ponerle las letras del encabezado aquí. Aquí va la primera proposición simple, va P. Ahí arriba va P. Aquí va la proposición simple Q. Ahí está Q. Y aquí está P. Entonces Q. Pero con un poco de espacio. Ahí. Y lo subo un poquito. ¿Listo? Ahí está. Ya he puesto el encabezado y aparte del encabezado me quedan esas 4 filas. 1, 2, 3 y 4. Por favor, no escriban para no confundirnos. Por favor, Jonathan, borre esa linecita. Bórrela. Gracias, muchas gracias. Tengan mucho cuidado para no rayar. En algún momento les voy a decir que pueden escribir o para seleccionar respuestas. Ahí van a participar escribiendo en la pantalla. ¿Ya? Entonces, continuemos. Miren, ya he puesto el encabezado. ¿Hasta ahí fácil o difícil, jóvenes? Fácil. Fácil, pero es porque están poniendo atención y están haciendo conmigo, ¿verdad? Ya, el siguiente paso. El siguiente paso es escribir los valores de verdad, asignar los valores de verdad. Para P, por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades que tiene de valor de verdad? Me dijeron al principio de esta explicación de la tabla. Falso y verdadero. Falso y verdadero. Entonces, miren, es la primera proposición que aparece, ¿no ven? Es la primera proposición que aparece. La mitad de las filas van a ser verdadero y la otra mitad van a ser falso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál apareció primero? Apareció P en nuestra proposición compuesta, por eso aparece aquí primero. Entonces, la mitad de sus valores van a ser verdadero y la mitad falso. Entonces, verdadero, tomas ahí. La primera fila salió verdadero. Esta, verdadero. Ahora la otra mitad, falso. Entonces aquí, falso. Y aquí en esta filita, falso. Y yo lo tengo muy apretadito porque no tenía espacio para dibujar ahí. Ya está. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ya hemos escrito. Entonces, para la primera columna, para la proposición simple, la primera mitad de la fila C es verdadero y la segunda mitad de filas es falso. La mitad de 4 es verdadero, la otra mitad, falso. Entonces, siempre la mitad de las posibilidades es verdadero, la otra mitad falso. ¿Sí? Disculpe, siempre va a ser así, dos verdaderos y dos falsos. O sea, No, la mitad verdadero, la mitad no. falso. Por ejemplo, una proposición compuesta con 3 letras, ¿cuánto va a ser n? 3. Número de filas, ¿cuánto será? 2 Sí. elevado a la Ah, 2 elevado a la 3. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? 8. 8 filas, ¿no ve? Entonces, la 9. mitad de esas 8 filas sería verdadero y la otra mitad falso. ¿Ya? Entonces, va a depender de cada proposición. Y listo. Ya hemos hecho de la primera columna de la primera proposición simple. Ahora, para la segunda proposición simple, nos fijamos. ¿Cuántos eran verdaderos en la primera columna? 2. 2. Dos. A la mitad de eso le vamos a poner verdadero y a la otra mitad le vamos a poner falso. ¿Listo? Y luego repetimos en ese orden. Verdadero. Y aquí abajito va a ir falso. ¿Ya? Entonces, eso es para la segunda columna. Entonces, intercaladamente, la mitad de filas de la primera proposición que eran verdaderas, en la primera proposición eran 2 filas verdaderas. La mitad de eso es una fila. Una fila verdad, otra fila falso. Intercalamos, verdad, falso. ¿Ya? Y así sucesivamente hacemos.
La tercera columna, la mitad de esta verdadero, la mitad falso. Pero no hay tercera columna, así que ahí termino. Y así hacemos hasta la última columna. En la última columna de la última proposición simple, en este caso nosotros solo tenemos dos proposiciones simples, la última columna va intercalado verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Hemos hecho bien entonces. Eso nos ayuda a darnos cuenta si hemos hecho bien o no. Si hubieran sido 3 proposiciones simples, hubieran sido 8 filas para rellenar. En la primera hubieran sido la mitad, iban a ser verdad, la mitad falso. 4 filas verdad, 4 filas falso. Para la segunda columna, la mitad de 4, 2 filas verdad, 2 filas falso. 2 filas verdad, 2 filas falso. Para la tercera, la mitad de 2, una fila iba a ser verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Entonces la última proposición siempre va intercaladito verdad, falso, verdad, falso. ¿Ya? Ahora, jóvenes, para terminar de construir la tabla de verdad, ya sabemos P vale verdad, verdad, falso, falso. Y lo escribimos ahí, debajo de P. Todas las veces que aparezca P en nuestra proposición compuesta, copiamos lo mismo que hemos escrito ahí. Verdad, verdad. Falso y falso. ¿Ya? Después, debajo de Q, copiamos lo mismo, tal como está. Verdad. Verdad, no. Verdad, falso. Verdad. Verdad. Y falso. ¿Ya? Hasta ahí ya hemos llenado los valores de verdad. Debajo de cada proposición simple, sus valores de verdad. Luego vamos a estudiar a continuación, enseguida vamos a comenzar a estudiar cómo se realizan las operaciones. La regla para el condicional, por ejemplo, dice, solo es falso cuando una verdad, una proposición del antecedente, produce un consecuente falso. Solo en ese caso el resultado de este condicional es falso. ¿Ya? Entonces voy a escribir los resultados con rojo. El resultado de esta operación proposicional, el resultado de esta proposición compuesta, se coloca debajo del operador lógico que relaciona a estas dos proposiciones simples. Entonces el resultado del condicional de si P, entonces Q, su resultado va aquí abajo. Las reglas les adelanto. Solo es falso cuando una verdad produce falso. Entonces, en este caso es falso. En todos los demás casos es verdad. ¿Hay alguna otra verdad que produzca falso? No. Entonces, eso va a ser verdad. Aquí, ¿hay una verdad que produzca falso? No. Entonces el resultado es verdad. Aquí, ¿hay una verdad que produce falso? No. Entonces es verdad. ¿Ya? Esto de rojo es el resultado de la operación proposicional del condicional de si P, entonces Q. El resultado siempre se coloca debajo de los conectivos lógicos. ¿Ya, jóvenes? Esto lo vamos a ir practicando con cada ejercicio que vamos a ir viendo. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? Si no, terminen de copiar esta tablita. Ustedes háganlo más grandecito, tienen espacio, más separadito. Yo lo hice muy aplastado, ¿no? Entonces háganlo más separadito. Si tienen alguna duda me dicen, si no, terminen de ver entonces. Vamos a continuar ya ahora viendo el primer conectivo lógico que corresponde al de la negación. Recuerdan, se parece a la pestañita que está encima de la letra ñ, ¿no es cierto? Está encima de la letra ñ, es similar. La negación se aplica sobre una sola proposición. No es necesario unir dos o tres. Basta que tengamos una proposición simple, por ejemplo, P minúscula, P minúscula, y a esa le podemos negar. ¿Cómo se le niega? Poniéndole esa pestañita adelante de la letra. Y se vuelve no P. No P. ¿Listo? Ya está. Entonces ya hemos negado. ¿Qué significa la negación? ¿Qué representa? Este conectivo lógico representa la operación de negación. ¿Y qué hace la negación? Nos hemos fijado en la tabla de verdad, ¿no es cierto?
Lo que hace la negación es cambiarle el valor de verdad de la proposición a la que se aplica. En la fila en la que está negando, si es verdad, lo vuelve falso. Si es falso, lo vuelve verdad. ¿Ya? Entonces, si la proposición es verdadera, su negación la vuelve falsa. Si la proposición es falsa en esa fila, su negación la vuelve verdadera. ¿Listo? Entonces, no les voy a mostrar yo esa tabla, les voy a mostrar otra. Ay, no, se salió. Ya, a ver, proyectamos. Ahí está. Listo. Entonces les decía, tenemos la negación y de la letra P. La negación de P. Ahora sí, construyamos la tabla de verdad para esta negación de P. ¿Cuántas proposiciones simples hay, jóvenes? Una. Una sola. ¿Y esta no es proposición? Jóvenes. ¿Esta negación es proposición o no? Sí, sería proposición, No, porque no. Es un No es conectivo. conectivo, dice. Es un conectivo lógico. Exacto. Es un conectivo. Conectivo, dice. Les estaba preguntando para hacerles razonar, ¿ya? Entonces no se confundan. ¿Quiénes son proposiciones? Solo las letras minúsculas de la mitad del alfabeto. Estos simbolitos no son letras, así que no son proposiciones. Son conectivos lógicos, también conocidos como operadores proposicionales. Entonces sí, efectivamente en esta hay una sola proposición simple, ¿ya? Ahí, joven. Sí, García. Le escucho. Puede hablar, puede preguntar. ¿O se equivocó al apretar el botoncito? Perdón, Lice, me equivoqué, dicen. Ya, no hay problema, no hay problema. Igual, cuando pregunten yo les voy a estar atento. Si no estoy atento, pueden preguntar por el micrófono. Ahora, continuemos. Número de columnas. ¿Cuál era la fórmula? N más N 1. más 1. N más 1. En este caso sería número de filas 1 más 1. En total, 2. 2 columnas. ¿Ve? 2 columnas en total. Ahí está. Ya está. El número de filas, 2 elevado a la n. 2 elevado a n. En nuestro caso, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, ¿cuánto es, jóvenes? 2. 2. 2 filas. Muy bien. Ya está. Ahora la vamos a dibujar la tabla. ¿Listo? Vamos a dibujar la tabla. Una tablita más o menos de ese tamaño. Ahí está. ¿Cuántas columnas? 2. 2 columnas. Una es, cada columna, a ver, la última columna es para el resultado y aquí va el número de proposiciones. Le pongo la fila del encabezado. ¿Ya? Ahí vamos a poner las proposiciones. Y aparte, vamos a tener ¿cuántas filas? 2. 2 filas. 2. Estas son ya para los valores de verdad de las proposiciones. Listo. Ahora, tenemos que, después de que hemos escrito o dibujado la tabla, tenemos que escribir el encabezado. El encabezado dice, aquí arriba va la proposición simple P. Y en la última columna va el resultado que es no P. Ahí está la P y tengo que dibujarle la pestañita. Entonces le dibujo la pestañita. Sería no P. ¿Listo? Un poco separaditos porque aquí saben que tenemos que colocar valores de verdad. Ahora, ¿qué valores de verdad va a tener esta tabla? Aquí para la proposición simple P, ¿cuántos valores? Verdadero y falso. La mitad verdadero y la mitad falso. Muy bien. Falso la mitad. Eso es nuestro primer paso. Este ha sido nuestro primer paso. ¿Ya? Ahí en uno
con un circulito le encierran ahí abajito para que se den cuenta cuáles han sido los pasos que han ido haciendo para obtener esta tabla. Entonces, 1 con un circulito ahí abajo. ¿Ya? Este es el paso 1. Después, repetimos debajo de cada vez que veamos P exactamente los mismos valores y va a ser el paso 1. ¿Ya? Porque no cambiamos nada, solo estamos poniendo lo mismo nada más. ¿Ya? El paso 1 es repetir los valores de P. Verdad y falso. ¿Listo? Ahora sí, el resultado de esta proposición compuesta, el resultado de negar P va debajo del conectivo lógico, va debajo de la negación. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué decíamos que se hace en la negación? Cambia el valor. Ya. Entonces, negación de verdad es Falso. debajo del conectivo. Negación de falso es Verdadero. Verdadero. verdadero y va debajo del conectivo. Y ese es nuestro paso 2. ¿Listo? Y lo encierro también en circulito. Lo encierro en el circulito. Ya. Lo encierro en el circulito. Ese es el paso 2, el último paso. ¿Ya? Entonces el primer paso es ponerle debajo de la letra P sus valores de verdad. Aquí vuelve a aparecer P. Lo copiamos. Eso no es un paso extra, es el mismo paso. ¿Listo? Ahora, este sí es paso extra. Negar P. El resultado de negar P va debajo del conectivo lógico de la negación, del operador proposicional de la negación, y este es el resultado de nuestra tabla de verdad. ¿Ya? Si hubiera sido todo verdad, iba a ser tautología. Si hubiera sido todo falso, iba a ser contradicción. Como están mezclados verdadero y falso, es contingencia. ¿Ya? Entonces, eso recuérdenlo. Miren qué fácil es construir las tablas de verdad. Y miren aquí en el dibujo yo les he puesto directamente el valor de verdad de P, es verdad, falso, ahí está. Aquí ya no le puse debajo de P porque es el mismo paso, pero sí puse el resultado de la tabla. El resultado va debajo del conectivo lógico de la negación, falso, verdad, es el mismo resultado que nosotros hemos obtenido. Mejor acostúmbrense a hacer como yo les estoy mostrando acá. Yo en el libro ya lo voy a cambiar para la siguiente versión. No lo voy a dejar así nomás, voy a mostrarles así. ¿Listo? Para que sea más claro. Entonces, veamos algunos ejemplos de negación mientras ustedes van terminando de copiar su tablita de verdad. Ejemplos. 1. Tenemos una proposición simple que dice P, fumar es bueno para la salud. La negación de P, miren, no P es, cuando escribimos proposición y al ladito lo que significa en nuestro lenguaje natural, no ponemos igual porque no son números, son proposiciones. Estos dos puntos significa es. La proposición simple P es o dice, fumar es bueno para la salud. No P es, fumar no es bueno para la salud. Le metió la no por algún lugar, de tal manera que todavía se entienda la oración. También puede significar fumar hace daño a la salud. Es lo mismo que no es bueno, ¿no? Todo lo que no es bueno hace daño. Recuerden, en las proposiciones lo importante es el significado. ¿Ya? Entonces ese es un ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo. No, no, P, quisiera que ustedes me lo escriban acá. A ver, un minutito. Escriban ahí qué sería no, no. ¿Alguien ya escribió qué sería no, no, P? ¿Me dicen? ¿Quién se anima? A ver, les doy una pista. Miren. No es verdad que fumar no es malo para la salud. ¿Entienden eso, jóvenes? Sí, Lisa. El significado, al final de cuentas, ¿qué está diciendo? A ver, otra forma. No es cierto que fumar hace daño a la salud. Ahí estoy diciendo no dos veces, ¿no ve? No es verdad que no es malo. Ahí está. Ah, no. No es verdad que no es bueno. Que no es bueno. ¿No ve?
No es verdad que fumar no es bueno. Ahí está, no, P. No, P, otra vez. No es cierto que fumar hace daño a la salud. Hace daño es lo mismo que no es bueno, ¿no ve? Ahí está. Y a final de cuentas, miren, si no es cierto que hace daño, entonces fumar es bueno para la salud. ¿Se han dado cuenta, jóvenes? Miren. Inge, Sí, No entiendo. vamos. la segunda respuesta y la tercera sería casi lo mismo. Las tres son casi lo mismo. Recuerden, en una proposición, ya sea simple o compuesta, lo importante es el significado. A ver, veamos. Aquí dice, no es verdad. Aquí va una negación, ¿no ve? Fumar no es bueno para la salud. Ahí está la segunda negación, ¿no ve? Sí. Después está P. Es bueno para la salud. A ver, aquí hay una negación. Hace daño. Ahí está diciendo que no es bueno para la salud. Significa hace daño. No es bueno, significa hace daño. Ahí está dos negaciones. Y aquí dice, al final de cuentas, fumar es bueno para la salud. ¿Saben por qué? Porque no es verdad que no es bueno, significa que sí es bueno. No es cierto que hace daño, significa que es bueno para la salud. Entonces, al final de cuentas ocurre esto. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero les adelanto. Cada vez que haya dos veces la negación, entre esas dos se elimina. No es verdad que no es bueno, entonces, ¿qué? Pone no es cierto que hace daño, entonces, fumar es bueno para la salud. Cada vez que vean dos veces, se simplifica. Como por ejemplo, menos por menos que da, Más. más, ¿no ve? Algo similar pasa con cuando negamos dos veces, que se conoce como doble negación. ¿Ya? Eso ténganlo por el momento y enseguida vamos a ver cómo se aclara ese ejemplo. Este otro. Q, el día está soleado. No Q sería el día no está soleado o el día está nublado. Es lo mismo, el significado es el mismo. A ver, nuevamente, escribamos el no Q. No Q. No. Aicito, ver. La gente tiene que No, entrar a comprar. Ver. y Q. Aquícito. Vamos a sacar la máquina. Con azul, El pan vamos a meterlo. el Q. Ya está. ¿Qué sería no Q, jóvenes? Nuevamente, háganlo ustedes. Doble negación, ¿no? Exacto, a ver, háganlo. Y ahorita lo hacemos conmigo. Ya, a ver, ¿cómo sería? ¿Quién se anima? Listen, yo hice uno.
A ver, ¿No es cierto que el día no está soleado? no es cierto que el día, ¿qué más será? No está soleado Ya, o nublado. no está soleado o es lo mismo que está nublado, ¿no ve? Ya, ¿alguien más hizo, jóvenes? Dicen, yo escribí otro. A ver, está bien, díctenos. No es verdad que el día no está soleado. A ver, es verdad que el día no está soleado. Muy bien, ¿alguien más hizo de otra forma? Inge, puede ser no, coma, el día no está soleado. Sí. No, el día no está soleado. Es como los políticos, ¿no ve? Que nos dicen, no, yo no les miento. ¿Qué nos está diciendo? A ver. ¿Qué nos está diciendo ese político? No, Está afirmando que se miente. yo no les miento, ¿no ve? Entonces, a final de cuentas, en este, el día está soleado. Recuerden, cada vez que tengamos dos negaciones, entre ellas se eliminan. Listen escribió die. Me equivoqué, ya no puedo corregir. Ustedes corríjanlo, ¿ya, jóvenes? Como dicen los de la tele, son errores que pasan cuando se tiene transmisión en vivo. Como el error de la pobre presentadora del clima, ¿no? De Unitel. No le han dejado de dar palo a Sí. la pobre. Los de Camiri se han quedado sin saber el pronóstico del clima más. Ya. Entonces el día está soleado. Cada vez que haya dos negaciones, entre ellas se anulan. ¿No es cierto que el día no está soleado? A final de cuentas se lee, el día está soleado. No es verdad que el día no está soleado. Al final de cuentas, el día está soleado. No, el día no está soleado significa el día está soleado. ¿Ya? Entonces eso, jóvenes. Esa es la primera, es la de la negación. Sáquenle una captura, vamos a avanzar rapidito, nos queda un minutito. Voy a pedirles 2 minutos, como se han tardado 5 minutos en marcar su asistencia al principio. Les voy a robar unos 3 minutitos, ¿ya? Pero quiero terminar bien este de la negación para que el día jueves hagamos desde la conjunción y así sucesivamente, ¿ya? También quiero que vayan repasando, vean los videos de las clases que no han pasado, vean los videos, hagan los ejercicios en su cuaderno, ¿ya? Continuamos. Entonces, la doble negación, no P, equivale a simplemente P. ¿Por qué? Porque cada dos negaciones se eliminan y nos queda lo demás. ¿Ya? Niega dos veces la proposición original, el valor de verdad no cambia. ¿Por qué? Porque cada dos negaciones se eliminan. Voy a borrar estas anotaciones para que no nos confundan. Ya está. Entonces el valor de verdad no cambia y el resultado es la proposición original, o lo que queda. Si habían 1, 2, 3 negaciones y P, cada dos negaciones se eliminan y nos queda lo demás. ¿Ya? Si hay un número impar de negaciones, al final de cuentas es negación de P. Si hay un número par de negaciones, cada dos negaciones se eliminan. ¿Ya, jóvenes? Ya. Terminen de copiar esto y vamos a ver tarea de negación. Aquí hay más ejemplos, jóvenes. Entonces, aquí tenemos la proposición simple R. Es R, dos puntos, A es igual a 3. A es distinto a 3, ¿no es cierto? A es distinto a 3. La negación de una ecuación, aquí dice A distinto a 3. La negación de R va a ser A igual a 3. Si la ecuación dice A distinto a 3, su negación es igual a 3. La negación de A igual a 3 va a ser A distinto de 3. ¿Listo? Cuando tenemos igual, su negación es distinto. Cuando es distinto, su negación es igual. ¿Ya? Ahora aquí tenemos una inecuación, una desigualdad. La proposición S dice X es menor que B. Negación de S dice X es mayor o igual a. Cuando hay desigualdad, jóvenes, lo que pasa con la negación es que le da la vuelta. Si no tenía menor o igual, si no tenía la rayita de igual,
le da la vuelta y le pone igual más. ¿Ya? La negación de x menor que b es x mayor o igual que a b. En este caso yo me equivoqué, jóvenes. Ahí hay que arreglar. Ahí es x mayor o igual que b. ¿Ya? Ahí me equivoqué yo al escribir. ¿Listo? Entonces, si tenemos aquí mayor o igual o menor o igual, su negación le da la vuelta y le quita el palito del igual. Si tenemos mayor que o menor que, su negación le da la vuelta y además le pone el palito de igual. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para el jueves les voy a dejar esta tareita. Esta no va a ser para entregar, es un ejercicio en clases que no hemos terminado de hacerlo. Quiero que lo hagan, que nieguen cada una de estas en lenguaje natural. ¿Cómo van a hacer eso? De la siguiente manera. Van a decir, todo esto es P. ¿Cuál quieren que haga? Unita de ejemplo, díganme, ¿cuál quieren que haga, jóvenes? La C. Todo Y esto la es... C. Entonces la C. Yo voy a escribir la negación. Negación. La H. Ya estoy haciendo, a ver, vamos a hacer primero esta, ¿ya? Negación de R es 2 puntos. Ya les dije, X se da la vuelta, mayor o igual que 5. Yo tengo que ponerle el igual de esta manera. ¿Listo? La negación. Entonces, miren, lo que tengo acá es, lo que tengo ahí es P, pero negado. Ahora, la H me decían, la H va a ser todo esto, mantienen X más la negación de W. Negación de W va a ser igual, ahorita se los escribo. Negación de W va a ser igual a X más XX más XXX. ¿Qué nos dice? En lugar de decir igual a 6, va a decir distinto de 6X. Yo le tengo que poner a mano el distinto. ¿Ya? Así de fácil. Negación de menor es mayor o igual. Negación de igual es distinto. La negación de mayor se va a volver menor o igual. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a hacer. ¿Listo? Vayan haciendo y lo vamos a revisar a primera hora de la clase del día jueves. ¿Listo, jóvenes? Bueno, Veamos, ¿hay alguna duda o consulta?